Conoce una nueva forma de ver televisión. wowmx.tv. Muy buenas noches, muchas gracias por sumarse a la conversación con Buen Día. Casi en punto de las 7 de la tarde, como todos los martes y jueves, arrancamos con nuestra conversación. Mándenos sus puntos de vista, sus comentarios, sus críticas. Muchas de ellas ya hemos estado viéndolas a lo largo del día con el post de promoción en el Twitter, pero si se suma ahora podemos además poder ponerlas aquí en el panel y discutirlas entre todos. Estamos saliendo por WOW TV, canal digital a todo el país, por Regeneración Plural en el sureste y por mis redes, José Buendía MX, por Twitter, YouTube y por Facebook. Vamos a entrarle a un tema que tiene conmocionado al país y es el asesinato del sacerdote Marcelo Pérez, de la iglesia autóctona de Chiapas, un sacerdote que se destacó por su defensa de los derechos humanos y su trabajo de mediación entre las comunidades en los conflictos que desde hace muchos años agobian a las comunidades de Chiapas. No es ni quien lo niegue será por desconocimiento una noticia, ni una novedad, ni mucho menos una sorpresa que haya sucedido este fatal asesinato de Marcelo Pérez, porque él mismo desde hace más de un año advertía que Chiapas era una bomba de tiempo. Así lo decía de claro, que era una bomba de tiempo y que si no se tomaban medidas urgentes, el Estado iba a ser esclavizado, esta palabra también es literal, por el crimen organizado. Ese es uno de los testimonios que deja un crimen que tampoco es nuevo en este país en términos de advertencia. En otros estados también ha sucedido que voces como la de él se han levantado para advertir de las situaciones tan violentas de conflicto, de pérdida de paz, de pérdida de confianza en el futuro, por el conflicto y la guerra entre los cárteles a lo largo y ancho del país. Este es un asunto que ya hemos visto y como otros que hemos visto, el temor de que la impunidad no haga más que convertirlo en un golpe certero, duro, contundente contra la esperanza de un Estado que se ha convertido o es uno de los que ahora son epicentro de la guerra entre los cárteles de la droga. Vamos a entrar a analizar qué es lo que ha sucedido en Chiapas y sobre todo qué es lo que puede venir. La diócesis de San Cristóbal, donde fue asesinado el sacerdote, lanzó un comunicado hoy pidiendo que se quitaran las armas, que se redujeran
a los cárteles de la droga. Y la pregunta que todo el mundo se hace allá es, ¿y quién y cómo se va a hacer ese desarme para tratar de asegurar y garantizar la paz cuando hay partes del territorio en los que ni siquiera la Guardia Nacional o el Ejército tienen posesión o tienen el control de los territorios? Me da mucho gusto que esté con nosotros. La verdad es un honor recibir acá en este programa a Fray Julián Cruzalta. Fray Julián es uno de los fundadores de Católicas por el Derecho a Decidir y además tiene una larguísima trayectoria de defensa y promoción de los derechos humanos. Y además es amigo de este programa y al quien me da mucho gusto, como siempre, ver. Fray Julián, ¿cómo estamos? Hola, buenas noches. Gracias por la invitación. Con gusto, estamos bien. Al contrario, gracias a ti por venir y en un momento tan delicado que quien ha estado sin quitar el dedo en el renglón ha sido Raúl Romero. Desde hace mucho tiempo está escribiendo sobre la situación en Chiapas. Sus artículos en el diario La Jornada son contundentes. Él es uno de los que ha advertido del desenlace que podía haber y el curso que han tomado los acontecimientos. Y Raúl, pues como siempre, académico, investigador, te doy la más cordial bienvenida. Qué bueno que estás con nosotros. Pepe, buenas noches, Fray Julián. Un saludo a todo el auditorio. Fray Julián, si te parece, vamos a empezar con Raúl, sobre todo porque nos puede dar un poco el pulso de los acontecimientos. Él acaba de escribir un artículo que se publicó, me parece que ayer, Raúl, me corrige si no, que se llama Chiapas, el epicentro de la guerra. Y ahí un poco la tesis es que lo que está sucediendo en Chiapas es parte de una guerra que ha venido recorriendo el país de un estado a otro y que ha encontrado uno de sus puntos más álgidos y crudos en lo que está sucediendo hoy con el crimen contra el sacerdote Marcelo Pérez. Adelante, Raúl. Sí, gracias, Pepe. Sí, efectivamente, el día de ayer publicó este artículo. La tesis principal la resumes muy bien. Estamos frente a una guerra hecha de muchas violencias que ha ido recorriendo todo el país. Hace 40 años hablábamos de las asesinadas de Ciudad Juárez, hablábamos de Tijuana, de la frontera norte. Desde 2006, pero también desde los 90 comenzamos a hablar de otros fenómenos, Jalisco, los crímenes que ocurrieron por allá, pero 2006 como el punto detonante de la estrategia de Felipe Calderón, de militarizar, de asumir directamente la guerra y extenderla prácticamente por todo el país, ¿no? Es una guerra que comenzamos a ver desde crímenes atroces, San Fernando, cada vez más crímenes en Ciudad Juárez, fosas comunes, que empezamos a ver en Sinaloa, en Durango, en Tamaulipas, en Nuevo León, una atrocidad dinamitando, quemando oficinas, quemando habitaciones, y que fue llegando y fue recorriendo al centro y sur del país al mismo tiempo que no dejaba de incendiarse otras partes de México, ¿no? Michoacán, Guerrero, Veracruz, prácticamente todo el país, y que ha llegado desde hace años ya a Chiapas, pero que tiene un momento particular en 2021 con la detención de uno de los capos, de los líderes del cártel de Sinaloa, que agita la confrontación entre el cártel de Sinaloa y el cártel de Jalisco Nueva Generación, y que prácticamente abre la disputa en un punto que hoy estamos viendo, ¿no? En 2021 también el Ejército Zapatista de Liberación Nacional declaró que Chiapas estaba al borde de la guerra civil, caracterizó el lugar, planteó las alianzas que había entre estos grupos, miembros del Partido Verde Ecologista y también entre la élite gobernante, y en mi opinión son tres elementos los que hacen que Chiapas sea hoy el epicentro de la guerra. El primero es un estado fronterizo, y como prácticamente todas las fronteras en el mundo es un punto de disputa para el control del tráfico de armas, de drogas, ¿no? Del negocio criminal que se está generando en la zona. Segundo, Chiapas es hoy el punto quizá por el que más migrantes pasan buscando ir hacia Estados Unidos, una de las fronteras quizá con mayor tráfico de personas en el mundo, y que se ha convertido en un negocio clave para estos grupos del
crimen organizado. Y tercero, en Chiapas hay desde hace varios años, pero particularmente en los últimos 3, una clara vinculación entre los grupos gobernantes y los grupos del crimen organizado. Esa vinculación se ve, se palpa directamente en los territorios. Uno llega a ciertas poblaciones en las que las casas tienen una estética muy particular, zonas que fueron desarrolladas precisamente con estos dineros que vienen de las economías criminales, juventudes que fueron reclutadas, muchas de ellas de manera forzada precisamente. Hemos insistido sobre cómo muchas comunidades indígenas, en el caso particular de Chiapas, fueron ya también convertidas o empujadas a convertirse en adictas a ciertas sustancias, principalmente el fentanilo o la piedra base, que es lo que se distribuye en algunas regiones, y vemos ahí cómo esa vinculación directa e indirecta, porque el dejar hacer a esos grupos, Chiapas es hoy uno de los estados con mayor presencia del ejército y con mayor presencia de la Guardia Nacional, y aún así estamos en el punto en el que estamos, no ha generado que el crimen organizado se desarrolle y opere con toda su capacidad. Al punto hoy de tener estos tanques artesanales, coches monstruo con los que se pasean en la zona, operación de drones, armas de alto calibre, en el que aterrorizan a las poblaciones y aterrorizan particularmente a 2 actores: los personas defensores del territorio de los derechos humanos, como se trataba del padre Marcelo, que él era un aliado clave del pueblo creyente, ¿no? Que denunció la corrupción, que denunció estos vínculos, que denunció y luchó por la pacificación de Chiapas, y que hoy esos son los resultados. Y segundo, los pueblos defensores del territorio, como son precisamente las comunidades zapatistas, entre otras, ¿no? Pero que están ahí encontradas en una forma clave, o sintetizadas en una forma clave en el movimiento zapatista, que tiene el control del territorio directamente, ¿no? Me parece hoy que lo que vivimos en Chiapas es precisamente el epicentro de la guerra, sin que eso signifique que sea el escenario, el estado con más violencia. Por sobre Chiapas están Guanajuato, está Zacatecas, está el Estado de México, pero estas otras características de ponerlo como estado fronterizo, de ponerlo como la parte económica, y de ponerlo también de la presencia de ejército y de pueblos en resistencia, me parece que es lo que le dan esta magnitud de epicentro de la guerra que yo llamo. El asesinato, Fray Julián, parece marcar un nuevo nivel, una nueva escala dentro del conflicto, pues que está atacando a figuras que incluso ni siquiera por su imagen pública, por su conocimiento, por el respaldo de la gente, como hemos visto en los funerales del sacerdote Marcelo, pues ni eso ha logrado disuadir de acciones contra personajes con tanta visibilidad, finalmente, como la que él tiene. Se trata de un religioso de la iglesia autóctona, me corriges, de origen, creo que Tzetzal, que ha trabajado duro durante 10 años, fue incluso acusado por las autoridades y a punto de ser detenido en la labor de mediación que ha desarrollado en un estado, pues que es un mosaico de grupos que, para utilizar el mismo término que puso Raúl sobre la mesa, han enfrentado y han vivido una guerra por muchos tipos de violencia. ¿Qué significa para ti? ¿Cómo caracterizarías este crimen? Sí, para entender este crimen es importante el contexto que Raúl nos ha señalado. No es un hecho aislado, es parte de una cadena que ya hace rato se lleva. Es fuerte la palabra, pero hablamos de una guerra. Entonces sí, este sacerdote que tenía medidas cautelares pedidas por la Comisión Interamericana que el Estado mexicano nunca implementó, porque ya había sido amenazado desde hace tiempo, o lo amenazaban también con órdenes de aprehensión. Entonces hay todo un contexto. Aquí es importantísimo el contexto, es decir, no estamos hablando de un hecho único y aislado, de un atentado, de un crimen a un sacerdote, sino es dentro de un contexto de mucha violencia
frontera, narcotráfico, responsabilidad del gobierno del Estado que no ha hecho nada ante esto, corrupción, mucha coalición con los grupos del crimen organizado del gobierno del Estado y del gobierno federal, porque la Comisión Interamericana insistió con el gobierno federal de las medidas cautelares sobre el padre Marcelo. Entonces, ahora sí podemos decir que es un crimen anunciado. Él lo sabía perfectamente, el Estado nunca tomó cartas en el asunto, y para poder desenmarañar esto, insisto, porque no, se va a querer manejar como un hecho aislado, único. No es parte de un contexto que ya nos han descrito aquí, terrible de guerra, de una guerra real en Chiapas, que ahora cobra esta víctima que un mediador de paz, de un hombre bueno. Él era tzotzil, su lengua era tzotzil, originario de San Andrés Larrainza, de los Altos de Chiapas, nacido en el 74, fue párroco de Chenaló 10 años, después estuvo en Simojovel 7 años, y actualmente era párroco de Guadalupe en San Cristóbal de las Casas. Precisamente la diócesis, para protegerlo, lo trajo a San Cristóbal, y los hechos que sucedieron este domingo pues fueron en San Cristóbal, cerquita de su parroquia, salía de oficiar misa. Igual él era muy seguidor de San Romero de América, siempre usaba una playera con la imagen, y Romero, acordemos que fue masacrado, ultimado, celebrando la Eucaristía, él acababa de celebrar la Eucaristía. Entonces, este indígena tzotzil, comprometido con su pueblo, pues es el mártir ahora de Chiapas, mártir en un contexto de guerra. Me da mucha pena y es muy fuerte la palabra decir guerra, pero la realidad actual de Chiapas es una guerra que el Estado mexicano es cómplice por no hacer nada. El gobierno de Chiapas obviamente tiene mucha implicación, y mi preocupación es que no lo quieran vender y presentar como un hecho aislado. No, es un hecho en un contexto de guerra, gravísimo. El mismo padre decía que llegaban a confesarse con él, que los sicarios les pagaban, primero ofrecían 150,000 pesos, luego 400,000, lo último que él supo ofrecían 1,000,000 por los sicarios. Así es. Entonces es un contexto de mucha violencia, que ahí se puede entender este crimen al padre Marcelo en un contexto de guerra. No es un hecho aislado a un sacerdote, porque se van a tratar de buscar o victimizarlo más, o sea, volver cómplice a la víctima de su propia muerte. Era un hombre de paz que su trabajo atentaba en desarmar estas violencias, estas complicidades, esta impunidad entre el gobierno del Estado y el crimen organizado, que obviamente está muy coludido ahí. La situación de mismo de San Cristóbal con estos motonetos famosos, esta violencia que tiene ya rato, no es nuevo. Por desgracia, digo, este es el ejemplo último, grave, de un personaje cantado que peligraba su vida y que el Estado no fue capaz de hacer algo para protegerlo. Si bien yo creo que coinciden en que en efecto no es un hecho aislado, Raúl, me gustaría saber tu punto de vista de cuál es la consecuencia, cuál va a ser el impacto de este crimen para la población, para el ánimo. Hoy mismo leía un artículo que escribió el rector de la Universidad Iberoamericana, la Universidad de los Jesuitas, en el que decía que este era un golpe terrible para la esperanza y para las posibilidades de paz en el Estado. ¿Tú lo consideras así? ¿Crees que es justa esa valoración? Recordemos que los jesuitas han vivido ya una experiencia similar en Chihuahua con el asesinato, pues justamente, de 2 sacerdotes en la Sierra Tarahumara, hace, me parece que 2 o 3 años, no recuerdo la fecha exacta, pero a partir de eso, él hace esta valoración y dice lo más grave es que esto es un tsunami contra las esperanzas de la población de alcanzar paz y sofocar la violencia. Pepe, mira, justo reforzando lo que decía Fray Julián, recordar la figura del padre Marcelo también como heredero de esta escuela muy consolidada por don Samuel Ruiz, Tatic Samuel Ruiz, como parte de estos primeros curas indígenas directamente, ¿no? Que hablaban y oficiaban misa en su lengua,
y que en el caso del padre Marcelo, incluso habría espacios en su misa para hablar de Palestina y para hablar sobre la situación en Chiapas, ¿no? Era un miembro activo, constante de los problemas de la sociedad, estaba involucrado. Y recordemos también, justo para dar la idea de no estamos frente a un caso aislado, recordamos hace 3 años, el asesinato de Pedro Simón, un también integrante del Centro de Derechos del Derecho Fray Bartolomé de las Casas, que había estado trabajando en la región, que habían estado intentando pacificar, tender puentes de reconstrucción del tejido social. En Chiapas, por eso decimos, o insisto, hay una particularidad de la violencia que puede desatarse, por eso la alerta de guerra civil. Si ya hay ahora un clima de guerra, ponerle el carácter de civil es precisamente porque hasta ahora los pueblos han resistido demasiado la violencia, ¿no? No solo están resistiendo la violencia de ahora, de estas corporaciones criminales, sino que resisten también a la violencia de los grupos paramilitares que el Estado mexicano, el ejército, financió, permitió, entrenó desde los años 90 para atacar al zapatismo y a las bases de apoyo del zapatismo. Tenemos grupos como el Máscara Roja, por Paz y Justicia, ¿no? Grupos que fueron responsables de la masacre de Acteal, por ejemplo, hacia 1997, ¿no? Entonces, tenemos la violencia de esos grupos paramilitares que operan en la región, que están ahí, que están operando, que no fueron desarmados, que tienen impunidad y que hoy incluso tienen regidurías o presidencias municipales directamente. Tenemos la violencia de grupos corporativos, grupos que tuvieron un origen popular legítimo, pero que después fueron cooptados por el Estado o por grupos de poder y que hoy operan justo para hacer también guerra a esos pueblos, a esas regiones. Y tenemos también las violencias típicas de las propias empresas extractivas, ¿no? Coca-Cola es uno de los paraísos Chiapas para Coca-Cola por la extracción de agua, ¿no? Pero también lo es para la minera y también lo es para las madereras y también lo es para el tráfico de personas. Son una serie de violencias legales e ilegales que se dan en la región. ¿Qué sucede? Me parece en el caso del asesinato del padre Marcelo, junto como tú lo mencionas, y el artículo del rector de la Ibero, es un pésimo mensaje para los quienes están empeñadas en la construcción de paz. Es un pésimo mensaje porque el día de hoy se reitera la narrativa desde el gobierno federal de que son casos aislados, ¿no? De que Chiapas no está en guerra, de que es una exageración lo que dicen las organizaciones. Prácticamente durante 6 años, desde que empezamos a alertar sobre la violencia en Chiapas, desde las conferencias mañaneras el expresidente nos decía que era una exageración, que había intereses políticos, que eran los intereses de las organizaciones de derechos humanos, que vinculaba a Estados Unidos, y en su confrontación política narrativa dejaba al lado el grave problema que fue creciendo y dejó de lado la responsabilidad y protegieron abiertamente al todavía gobernador Rutilio Escandón, que hoy además ya tiene próximas miras hacia nuevos puestos, ¿no? No se permitió que se pasara a la crítica y al juicio de la sociedad el pésimo gobierno que se está llevando en la zona. Pero además, no solo se continúa hoy con la narrativa desde la nueva presidenta, sino que además grupos y particularmente Patricia Armendáriz, aliada clave para el gobierno, empresaria, la que llevaron a Estados Unidos incluso para vincularse con otros empresarios en Estados Unidos, hoy sale a criminalizar al padre Marcelo, diciendo que posiblemente tenía tratos con el crimen organizado porque un padre de esa región no podía tener unas propiedades como las que él tenía. Entonces, vemos ya no solo un discurso de aislar el caso, sino además incluso de vincularlo y criminalizarlo y hacer lo que hacía en sus peores años Calderón, criminalizar a la víctima, responsabilizarla de su propia tragedia. Me parece que no solo estamos en un pésimo mensaje para el proceso de construcción de paz en Chiapas y en México, sino me parece que estamos en una reiterada estrategia de que por la vía mediática y narrativa no se valora la dimensión de lo que es un crimen así y de la situación que vive actualmente en Chiapas. Pues sí, en efecto, eso, un comentario que acabamos de recibir de Alfonso Anaya, recogía lo que decía antes Fray Julián sobre la criminalización, y esto lo ligo con lo que acabas de decir del Twitter, el Twitter que lanzó Patricia Armendáriz, Fray Julián, en el que
en efecto, trata de sugerir vínculos con el crimen organizado del propio padre Marcelo y con la iglesia, porque también hace, digamos, o desliza un comentario que trata de responsabilizar de este crimen a los vínculos que pueda tener no solo él, sino también la iglesia de Chiapas con el crimen organizado. ¿Qué opinas? A mí me parece esto grave, pues si hay una iglesia que ha estado en iniciativas pacíficas es la iglesia de San Cristóbal. Desde la época de don Samuel Riz, los obispos subsiguientes, hoy estuvo Fray Raúl Vera, que fue obispo coadjutor, presidiendo la misa de exequias del padre Marcelo. Es una iglesia que siempre le ha apostado a iniciativas pacíficas, iniciativas como peregrinaciones multitudinarias, encuentros de reconciliación, mesas de diálogo para rechazar el alcoholismo, la violencia, el narcotráfico, la trata de personas, la corrupción y el contubernio entre las autoridades políticas y el crimen organizado. Me parece que estas medidas son pacíficas y ahí es donde les ha dolido, por eso tratan de criminalizar no solo al padre Marcelo, sino a la iglesia de San Cristóbal. Si hay en México una iglesia cercana al pueblo que no ha tenido iniciativas violentas, sino de paz, es precisamente la iglesia de la diócesis de San Cristóbal. Yo viví algunos años, 6 años, allá durante el conflicto del 94 al 2000, conozco desde dentro parte de esta iglesia. Por eso viví en Ocosingo, en la parroquia de Ocosingo. Por eso quiero decir que todas las iniciativas de la iglesia son pacíficas. Tratar de criminalizar me parece una vileza, ya no hacia la memoria del padre, sino de una diócesis con tantos agentes de pastoral, religiosas, catequistas, diáconos indígenas. Es todo un movimiento que es como la herencia de Samuel Ruiz, tan importante. Pues a Samuel Ruiz se le trató de incriminalizar muchísimo en su momento. Entonces, sí me parece en este momento una vileza irse contra la difamación del padre y de la diócesis. Si hay una diócesis, insisto, que ha dado muestras de paz, de buscar salidas, de pacificadora, es la diócesis de San Cristóbal. Si ha habido obispos que se la han jugado por su pueblo, han sido los obispos de San Cristóbal en este aspecto. Potemkin ahorita en un mensaje, Raúl nos decía, ponía otra vez el dedo sobre este punto, y aquí la cuestión es tratar de esclarecer si realmente se trata de un comentario personal, como pudo haber sido, o de algo mucho más grave, como un discurso deliberado, orquestado, y que puede tener consenso dentro del aparato oficial. No solo en el gobierno federal, sino en Chiapas, porque ella es representante popular o ha sido candidata a representante popular en ese estado. Sí, ese es el tema. Mira, lo que sucede en el caso de Chiapas, el comentario de Patricia, ojalá sea una posición personal, ojalá sea eso solamente y desde ahí la dejamos como una opinión. Lamentablemente, en el Estado, el gobierno, el partido gobernante se ha aliado con una serie de actores de dudosa procedencia y de probada participación en actos de racismo, como lo fue, por ejemplo, el candidato a la presidencia municipal, Cranter, ¿no? Que él en el 94 decía que la vida de una gallina vale más que la vida de un indígena, y él era candidato a la presidencia municipal de Chiapas. Tenemos otros datos de integrantes del Partido Verde Ecologista que fueron miembros directamente de grupos paramilitares que hoy son regidores y que hoy ocupan presidencias municipales en alianza del Partido Verde directamente con Morena. Tenemos el caso de Hugo Eric Flores, que fue defensor de los paramilitares de Acteal y que hoy ocupa puestos importantes. En fin, no estamos otra vez frente a casos aislados, estamos frente a narrativas, frente a posiciones que en su pragmatismo el partido gobernante ha intentado incorporar a sus filas, y hoy coincide con ese tipo de narrativas. Mira, nosotros lamentablemente por la actividad política que también realizamos, tenemos documentados casos como el de Samir Flores,
Samir Flores, el defensor del territorio, asesinado hacia 2019, el 20 de febrero de 2019, donde fue asesinado después de que en un discurso ocurrió una manifestación y el propio presidente lo calificó como conservador radical de izquierda, ¿no? O sea, es decir, abriendo un clima de estigmatización y de un discurso donde lo criminalizaba, ¿no? Hemos visto una estrategia mediática en redes sociales donde toda aquella persona que lanza una crítica frente a la estrategia de gobierno, digo, estamos cambiando de gobierno y intentemos ver cuál va a ser, si hay cambios en esa parte, pero hasta ahora los últimos 6 años fueron que quienes lanzaban críticas o estaban vinculados al PRI, al PAN, a la mafia en el poder, a Estados Unidos, recibían financiamiento de Estados Unidos, tenían intereses ocultos y no había la posibilidad de ejercer una crítica legítima. Eso me parece que es una estrategia que también apunta a la criminalización. Decimos, ojalá ya se disculpó en redes sociales. Bueno, no se disculpó, dijo que habíamos malinterpretado, quienes lo habíamos leído habíamos malinterpretado su mensaje. Patricia Armentaris ya sacó un post en Twitter, pero lo que sí preocupa, más allá de ese hecho que es grave por la representación política, que incluso intentó ser aspirante a la gubernatura del estado de Chiapas, ¿no? Hay que tenerlo así, ¿no? Que más allá de eso, lo que preocupa más todavía son las declaraciones de la presidenta hoy en la mañana, que dice, a pesar de que, mira, nosotros tenemos, y le recomiendo a quienes nos siguen hoy, vayan al sitio electrónico del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, tiene un informe sobre desaparecidos, tiene un informe sobre desplazamiento forzado y tiene un informe sobre actos criminales de grupos contra las bases de apoyo zapatistas. Estos 3 informes se publicaron en los últimos 3 años, están directamente datos y se documenta cómo ha ido. Durante los últimos años no se ha querido reconocer que esos informes son reales, tienen peso, tienen números, están recogidos con una metodología, están recogidos con la consulta directa sobre las poblaciones que están ahí y que lo que están diciendo es una situación de guerra. Cuando la presidenta hoy en la mañana dice Chiapas no está en guerra, vamos a investigar qué sucedió con el asesinato del padre Marcelo, deseamos efectivamente que llegue a saber qué pasó y se castiga a todos los responsables directos e indirectos, a los autores intelectuales y a los autores materiales, pero deseamos sobre todo que haya una investigación directa sobre el papel de Rutilio Escandón. ¿Qué sucede en el estado de Chiapas que en los últimos 3 años ha crecido la delincuencia y la violencia a este punto? ¿Qué sucede con el Ejército y con la Guardia Nacional que, teniendo una amplia presencia en la región, han permitido que crezca la violencia a este punto? ¿Qué sucede ahí? No nos pueden decir que solamente es el crimen de una persona. Ahí hay un punto que me parece muy preocupante, Fray Julián, y es guerra. Lo hemos utilizado este término desde hace mucho, desde la guerra contra las drogas y luego en las espirales de violencia que en efecto han afectado a muchos otros estados. El tema que me preocupa es lo que decía Raúl en una de sus intervenciones, agregar el término civil, guerra civil. Días antes del asesinato del padre Marcelo, recuerdo haber leído un artículo de Luis Hernández en La Jornada, que me parece que fue no sé si jueves o viernes de la semana anterior, en la que él advertía justamente no de una guerra, sino de una guerra civil. Y ahí, Fray Julián, lo preocupante es que si el crimen es un mensaje pésimo para los constructores de paz, al mismo tiempo que, como dice Raúl, hay hartazgo de las propias comunidades de seguir resistiendo el estado de violencia en el que están sometidos, pues la pregunta es, estos dos componentes, ¿crees tú que nos puedan llevar a eso, al enfrentamiento entre comunidades? La utilización de la violencia de las comunidades para liberarse de la propia esclavitud de los cárteles e incluso enfrentar a comunidades con las que tengan conflictos. Pues está moviendo conflictos muy antiguos en el tema con el EZ, lo del 94 de tierras recuperadas, que parecía un conflicto ya superado, se vuelve a revivir.
los grupos que eran dueños caciques de ese territorio, ya son 30 años de ocupación pacífica de esos territorios, el asunto de la Lacandona, donde las comunidades de la Lacandona vuelven a salir con el discurso que el decreto de 1971 solo los vuelve propietarios de la tierra a ellos, y de las demás son invasores, los grupos otziles, celtales, tojolabales que están en la selva, que los dueños de la tierra, acordemos que en el decreto del 71 se les otorga de Echeverría. De Echeverría a los lacandones, que son comunidades no politizadas pequeñas, que después llegaron a refugiarse salidos de las fincas, que huyeron de las fincas precisamente, se van a hacer comunidades a la selva, y hoy otra vez regresamos a ese problema donde desde hace un par de años algunas autoridades de estas comunidades lacandonas dicen que realmente el territorio, porque esto implica también recursos económicos del programa de los programas del gobierno federal, entonces regresamos muchos años. Esto es caldo de cultivo para estas precisamente guerras civiles. Precisamente el EZ ha sido muy cuidadoso. El problema es hasta dónde van a poder resistir, no responder con violencia. Su respuesta ha sido política, pacífica, moviéndose, pero cada día aumentan las agresiones. Desde junio, en la comunidad palestina, pues hay agresiones muy fuertes. Hay gente que llegó armada a construir casas al lado del poblado, coludidos con las autoridades de Ocosingo. O sea, la violencia es muy fuerte. Ya el subcomandante Moisés denunció esto desde junio. El EZ está resistiendo a no responder armadamente, responder pacíficamente, pero cada día los van acorralando. Hay un contubernio, un pacto de impunidad entre el narcotráfico, estos otros grupos civiles también de población que nunca han estado contentos con los caciques, y ahora aumenta el crimen organizado metido en ese. Obviamente esto es una guerra de contrainsurgencia. Yo lo que miro ahí, que el ejército no es que esté inactivo, no aparece públicamente, pero quien ha organizado todo esto se mira a guerra de contrainsurgencia. Eso está muy armado, es contra el EZ con sus comunidades de base, de apoyo. Es un caldo de cultivo para una revuelta que obligarlos a salir de este impas violento, a obligarlos a usar las armas sería la pésima salida. El EZ se ha resistido. Yo creo que aquí tiene que haber una movilización nacional e internacional para evitar llegar a esos enfrentamientos violentos a los que los quieren forzar. Y esto lo miro desde guerra contra insurgentes del ejército. El ejército está muy activo hacia atrás. No es que aparezca en primera línea, ni creo que va a aparecer en primera línea, pero ¿quién ha armado, entrenado, entregado armamentos a estos grupos paramilitares? Pues el gobierno del estado de Chiapas. El gobernador es sumamente responsable o irresponsable de lo que ha permitido este caldo de cultivo. Si hay un responsable, lo último es la muerte del padre Marcelo, pero es un caldo de cultivo mayor, no, insisto, no es un hecho aislado, que sí puede acontecer, que sería el peor escenario, una guerra civil, pero este es un caldo de cultivo que el gobierno del estado ha estado provocando, y yo insisto, parece una guerra precisamente de contrainsurgencia, tiene todos los elementos del asunto militar. Espero me equivoque. Yo lo que más le pido a Dios se equivoca perspectiva, pero veo un conflicto y un caldo de cultivo tremendo. Ahí es una bomba de tiempo. ¿Cómo lo ves tú, Raúl? ¿Ese es el mismo sentido en el que tú lo decías? El mismo sentido, ampliando un poco la información, pues en el mismo sentido exactamente. Si uno voltea a ver, cuando uno dice guerra civil, es efectivamente porque hay grupos que ya se están preparando para defenderse. Y en Chiapas, efectivamente, tanto la iglesia crítica, la iglesia, toda la base social que deja don Samuel Ruiz y todos los que han seguido su palabra y su enseñanza, pero también el zapatismo han hecho una apuesta por la paz. El zapatismo es un ejército raro que puso las armas al lado, no las abandonó, las puso al lado para lanzarse a construir escuelas, hospitales, centros culturales, cooperativas, autogobierno. Es un ejército que le ha apostado a la vida. Por eso es muy, muy interesante cómo se asumen como un ejército que quiere dejar de ser ejército, porque su apuesta es por la vía política y por la vía de la vida, para la vida.
vivienda, ¿no? Pero hay otros grupos sociales, hay otras comunidades que están en la región, que están viviendo directamente la violencia, que están ya en el hartazgo, que vienen, uno revisa los periódicos los últimos 3, 4 años y casi cada semana aparece un grupo nuevo de autodefensas. No sabemos si legítimo o no, no sabemos si como expresión popular o directamente o como una creación dentro de la ingeniería y la fabricación de conflictos que se acostumbra a utilizar en este tipo de escenarios de guerra, pero aparecen grupos armados amenazando o alertando que se van a defender frente a ciertos grupos. Panteló es uno de los escenarios hoy que vemos en esas características. Chenaló, la frontera con Malapa, son esos escenarios que vemos directamente, pero reforzando lo que decía Fray Julián, me parece que además hay que ver la historia, o sea, cómo el crimen organizado ha funcionado como una especie de policía subrogada, en donde ha venido desarticulando las resistencias de los pueblos originarios o de las organizaciones de base son el ejército que llega a arrasar para después los proyectos económicos y comerciales que entran en la zona. Si tú volteas a ver hacia Nayarit y los pueblos wixárikas o los pueblos coras, si tú volteas a ver hacia Sonora o hacia Bicam y los pueblos yaquis, si tú volteas a ver hacia Guerrero y los pueblos nahuas, si tú volteas a ver hacia Michoacán y los pueblos nahuas y los pueblos purépechas, si tú volteas a ver hacia Querétaro y los pueblos otomís, si tú volteas a cualquier lugar que voltees a ver, tú encuentras dos características en los últimos 40 años. Pueblos originarios que defendieron sus territorios frente a los proyectos extractivos del neoliberalismo. O sea, quien detuvo en este país la avanzada del corredor interoceánico, del Tren Maya y de todos estos proyectos fueron los pueblos originarios directamente, y quienes han sido sumamente afectados por este tipo de violencias criminales, la violencia de las economías criminales es contra toda la ciudad, pero tiene una particularidad del ataque contra los pueblos originarios porque desteje ese tejido social comunitario fuerte, de arraigo fuerte hacia la tierra. Entonces, yo comparto la tesis de Fray Julián de que estamos frente a una guerra de contrainsurgencia, en este caso en particular contra el zapatismo, pero ya sucedió contra la policía comunitaria en Guerrero, ya sucedió y sigue sucediendo contra las autodefensas de las guardias de Ostula. Ya sucedió y sigue sucediendo contra las guardias comunitarias del pueblo yaqui. O sea, ha sido un desarmar y destejer la comunidad para permitir entonces dos tipos de negocios, o los negocios legales de los megaproyectos que vienen y que están impulsados por el propio gobierno, o los negocios ilegales de las propias corporaciones criminales. A mí me parece que justo las economías criminales son hoy esta especie de policías subrogadas que hacen, el antropólogo Gilberto López y Rivas suele llamar la política del yunque y el martillo. Dice, antes los militares eran el yunque que contenía, mientras que los paramilitares eran el martillo que golpeaba a los procesos, a las resistencias comunitarias que estaban en medio. Hoy diríamos, los militares son precisamente ese yunque junto con la Guardia Nacional que está haciendo procesos de contención, que tiene una presencia masiva en la región, y son los grupos del crimen organizado más los grupos paramilitares los que están haciendo la violencia contra las comunidades zapatistas en particular, por lo que representan el estado de Chiapas, pero también contra otras poblaciones indígenas en la región. El día de ayer dimos a conocer con distintas organizaciones civiles, miembros de la comunidad artística, un comunicado donde insistimos Diego Luna, Julieta Gurrola, Luis Hernández Navarro, ¿no? Donde insistimos en esta característica de la guerra civil en Chiapas y llamamos a una movilización este jueves a las 4 de la tarde del Más 43, el antimonumento Más 43 aquí en la Ciudad de México, al Zócalo, insistiendo en dos cosas: que hoy manifestarnos por la paz y contra los ataques hacia las comunidades zapatistas es también manifestarnos por la paz y contra la guerra en Chiapas y en México. Pues en efecto, es la extensión de la violencia, Fray Julián, y sobre todo la incapacidad de pararla con ningún recurso, no deja más que dudas, preguntas y la sospecha sobre esa clase de estrategias que han tenido ya impacto, ¿no? En los últimos años. Raúl me corregirá, pero entiendo que el número de desplazados supera los 10,000 en el estado. Parece que esa forma, digamos, no sé si llamarla resistencia, evasión o
o tratar de sobrevivir no fue suficiente o no ha sido suficiente, dado el punto en el que está hoy la posibilidad de que la violencia se desborde. Sí, y no se trata de ser conservador o antigobierno. No se trata, creo que hemos vivido 6 años contra las organizaciones de la sociedad civil defensoras de derechos humanos, contra el FRAIBA se ha dado muy duro también esta mirada. Y yo mi postura no es antigobierno, yo desearía que a esta presidencia nueva le vaya muy bien porque le va bien a México, pero espero se corrijan las miradas y las cosas porque no ha funcionado. En el caso de Chiapas es clarísimo que el gobierno del estado es muy responsable, que el gobierno federal acelere la presión sobre el gobierno del estado para que haga lo que le corresponde hacer, porque esta complicidad y pactos de impunidad con toda esta mezcla de violencias, pues sí es un caldo de cultivo que puede llevar a más violencias. Las respuestas tanto de las organizaciones civiles como la iglesia y las comunidades LZ, como ya lo hemos dicho, han sido pacíficas. Buscar salidas de diálogo, de alternativas a los conflictos, potenciar el tejido social. Yo creo que esas son las verdaderas salidas que se le puede apostar de esta contención. No, porque si no, se le quiere volver parte del conflicto armado a las organizaciones de derechos humanos, a la misma iglesia, que lo que han hecho es tratar de contener toda esta situación, distender esta situación, buscar salidas alternativas pacíficas. Yo creo que eso es lo importante, desarmar esto con salidas. No se puede uno cruzar de brazos y solo observar. Yo creo que la sociedad civil, todos los organismos del país estamos obligados en este momento, aunque no vivamos en Chiapas, no somos chiapanecos, es una cosa nacional. Esto de lo que Raúl convocaba de la marcha me parece importante que se replique en las ciudades del país, porque esto se vuelve a escalar mayor el conflicto. Chiapas ya tiene muchos años la situación en Chiapas, se nos había olvidado Chiapas, a veces la gente está cansada. Otra vez. Otra vez con esto como que reapunta, pero es que no se ha ido, no se ha solucionado ese problema, se ha aumentado, se ha agravado, no hablando de esto. Yo creo que a sociedad civil nos toca volver a levantar la voz, y parece muy fuerte hablar de guerra, pero la realidad es que es una guerra, entonces que tenemos que buscar la paz. El padre Marcelo decía que valía dar la pena, la vida por la paz. Fue un constructor de paz, él ya dio la vida por la paz, que su vida fructifique en organizaciones, en convocatorias pacíficas. Yo de ninguna manera convocaría algo violento, ni se trata de azonadas, sino estas marchas de protesta de decir, ojo, atención, ahí hay un problema que nos concierne a todos los ciudadanos y ciudadanas, no solo a los chiapanecos, y que el Estado tiene que ser responsable. Ahora sí, por eso lo tachan a uno de antigobierno, conservador, etcétera. Yo creo que de ninguna manera, yo insisto, yo no soy ni antigobierno ni anti la presidenta, al contrario, va iniciando un proceso que le toca asumir, pero tiene que haber un cambio de mirada y de estrategia porque no les ha funcionado en el caso chiapaneco. Bueno, es que justamente lo que está pidiendo Fray Julián es un poco lo que está pidiendo la diócesis de San Cristóbal en un comunicado que emitió hoy, Raúl, en donde está pidiendo directamente y de manera muy concreta, a ver, hay que desarmar a los cárteles y a los grupos que están atacándose y que están generando o que son generadores de violencia dentro del Estado. La pregunta es, ¿y quién va a hacer esto? ¿Tiene que ser el ejército el que los desarme? ¿Quién va a desarmar a los paramilitares si parte de las armas, al menos, como ustedes han señalado, puedan venir de ahí? Debe ser el gobierno del Estado, que francamente es casi invisible en todo este conflicto. No está en segundo plano como el ejército, sino está prácticamente en un estado casi fantasmal. ¿O tiene que ser el gobierno federal? ¿Quién va a desarmar Chiapas? Sí, me parece es una situación ahí un tanto más compleja, porque efectivamente si quitas las armas pero no quitas el dinero, estás entrando en un tema, ¿no? O sea, tiene que venir, es una política integral, que eso es lo que insistimos, parece
O sea, la medida que toma este gobierno el día de hoy es enviar a 200 nuevos militares a la zona, ¿no? Es otra vez la lógica, no estamos en guerra, pero mandamos militares, ¿no? O sea, ¿cuál es el básico, cuál es el mensaje que se están dando ellos en su propia idea, ¿no? Me parece que hay algunos elementos clave que se pueden comenzar a tejer. Primero, entender que no solo es Chiapas, o sea, que es México, ¿no? Y que vivimos el asesinato del presidente municipal en Chilpancingo, y que vivimos Sinaloa, y que estamos viviendo el Estado de México, y que tenemos 130,000 desaparecidos, y que tenemos casi 1 millón de personas desplazadas. O sea, es el contexto nacional. Primero tendremos que ponernos de acuerdo como sociedad para decir si está más allá de filias y fobias, más allá de simpatías políticas, más allá de esperanzas y desesperanzas, más allá de reconocer los cambios y lo que no, México sigue viviendo un escenario de guerra. Y es un escenario nacional y hay que reconocerlo así. Me parece que es una primera cosa en la que tenemos que nombrar las cosas como son, pero también reconocer que existe el problema y no voltear para otro lado o hacer como que no existe, porque si no, entonces no lo estamos discutiendo. Segundo, entender que sí, efectivamente hay gente, políticos malintencionados, que son responsables de la violencia en este país, los antiguos grupos gobernantes, y que hoy cuestionan a este gobierno por ser responsables de la violencia, ¿no? Es decir, pero más allá de identificar quiénes hacen esa crítica malintencionada, identificar qué fuerzas de la sociedad civil sí están haciendo una crítica que además es propositiva, ¿no? Que además te ayuda a identificar quiénes son los actores en la región que te podrían ayudar a esto, ¿no? Decía, yo desearía un gobierno que impulsara la organización comunitaria de base, porque esa es la disputa desde abajo en los territorios, donde esas organizaciones comunitarias de base arrebatan no solo a los territorios, sino que además arrebatan a los jóvenes directamente de esos riesgos de incorporarse al crimen organizado o ser reclutados de manera forzosa. ¿Quiénes están ahí? Las comunidades de Ostula. ¿Quiénes están ahí? Las comunidades zapatistas. ¿Quiénes están ahí? Las comunidades de Cherán. ¿Quiénes están ahí? Todos los defensores de la zona maya, muchos pueblos originarios y ¿no? Que están en la zona, las cooperativas en Puebla, que están ahí y que creo que habría que ayudarlas. ¿Cómo? Habría que imaginar, habría que ayudar a esos actores que defienden desde el territorio directamente el territorio. Segundo, habría que romper el pacto de impunidad. Hay que romper el pacto de impunidad y el pacto de corrupción que se tiene con fuerzas del ejército, con fuerzas económicas y con grupos políticos locales que están coludidos en la región, ¿no? En Guerrero y en el caso de Ayotzinapa no llegamos a la verdad por ese pacto de impunidad. En Chiapas no estamos llegando al proceso de paz precisamente por ese mismo pacto de impunidad. Si no se rompe ese pacto de impunidad con grupos políticos, económicos, no puede haber un proceso que realmente lleve a la justicia y logremos pacificar la zona. Tercero, una política de inteligencia y de seguimiento de hay que cortar el dinero. O sea, el dinero que están teniendo estos grupos directamente, de nada sirve si hoy les quitan las armas y siguen teniendo el mismo flujo de capital que viene de Estados Unidos o que viene de los paraísos fiscales que están directamente involucrados. Quinto, hay que no solo incentivar la política social, me parece que la idea de redistribuir recursos mediante programas sociales puede ser positiva, pero hay que regresar a la tierra a los campesinos. Hay que regresar a la tierra a quienes saben trabajarla directamente, a quienes lograron durante mucho tiempo sostener la soberanía alimentaria de este país, y no a quienes la privatizaron, la rompieron para entregarse a las empresas extractivas, pero también para entregárselas colateralmente a quienes sembraron amapola y a quienes las convirtieron después en territorios de disputa. Me parece que es el reto más fuerte para el gobierno anterior, incluso para este, ¿no? ¿Cómo pacificamos México? ¿Cómo generamos estrategias de salida? Pero me parece que justo ahí lo que tendremos que hacer es un gran diálogo social, un gran encuentro de organizaciones sociales que nos permitan tener no solo el diagnóstico, sino tener las alternativas, que hay muchas que se están construyendo, que se están desde el arte, desde la sensibilización, desde la información, desde la educación, desde los protecciones comunitarios, que se están construyendo justo para hacer resistencia a este gran dolor en México que es el crimen organizado, que hay que reconocerlo también. Si el crimen organizado avanzó a tal nivel, es porque hubo una política económica que sentó todas las bases para que ellos llegaran a suplir el papel que el Estado dejó de hacer durante la era neoliberal. Pues a mí ya se me va el tiempo, se me fue corriendo. Duró muy poquito esto, Fray Julián, pero esta llamada que hace Raúl al diálogo, que además estoy seguro que la comparten,
pues se da también en un contexto difícil, porque si algo estamos viendo son pocos interlocutores con el poder político o dentro del poder político en el país. Fray Julián, tenemos una oposición muy debilitada, que este no es el tema que han impulsado para tratar de llevarlo a la agenda y discutirlo nacionalmente. Tenemos una estructura, una red de organizaciones de la sociedad civil que han sido, en efecto, marginadas, que han sido descalificadas en los últimos años, y fuera de eso, pues algunas plumas escribiendo y algo de debate sobre el punto en los medios de comunicación. Sí, yo creo que las iniciativas pacíficas son importantísimos de diálogo, pero desde lo pacífico, no de violencia, y una oposición muy virulenta que lo que menos quiere es un diálogo pacífico, pues creo que no aporta mucho. El padre Marcelo no era de una teología de la liberación radical ni la Dios de San Cristóbal, vienen desde la doctrina social de la iglesia, él lo movía el documento de Aparecida, allá en la reunión de los obispos en Brasil. Entonces no era una teología de la liberación radical. Creo que es el momento del diálogo y medidas pacíficas, entre ellas pues la protesta pacífica, el diálogo pacífico. Digo, el tiempo corre, pero sí es momento de la sociedad civil organizarnos, dar nuestra palabra, porque ya no podemos permanecer callados ni callados. Pues ahí está, ya se me fue el tiempo. Fray Julián, muchas gracias, qué gusto haberte visto. Fundador de Católicas por el Derecho a Decidir y, por supuesto, una larguísima trayectoria de defensor de derechos humanos y además asesor también en muchos parlamentos latinoamericanos sobre estos temas. Y, pues, por supuesto, Raúl Romero, muchas gracias por haber estado con nosotros, académico. Y si quieres repetir lo de tu manifestación, la convocatoria que están haciendo para el jueves, para que quede ahí establecido, Raúl, antes de irnos, adelante. Jueves 16 horas del Antimonumento a los 43 en la Ciudad de México hacia el Zócalo. Es una manifestación que está dando ahí. Es tiempo de la sociedad, es tiempo, la oposición política está derrotada, es tiempo que la sociedad alce la voz. Pues ahí está, de Reforma al Zócalo. El final de Reforma es donde van a arrancar, donde está pues, prácticamente Bucareli. Muchas gracias. Exacto. La antigua esquina de la información, por cierto. Muchas gracias, Exacto. Raúl. Gracias a los dos. Muchas gracias. Un placer los haber tenido. Gracias a ti, muchas gracias, Julián. Pero sobre todo, muchas gracias a usted por habernos acompañado aquí en Conversando con Buen Día. Les agradezco mucho que se hayan sumado. Recibimos muchos comentarios, algunos los pudimos subir. Pero de todas maneras, pues ahí queda para todos los que quieran verlo o repetirlo o hayan llegado tarde. Están en YouTube en línea porque salimos a través de mis redes, YouTube, en Facebook y en Twitter, José Buendía MX, así como también por WOW TV, canal digital a todo el país, y por Regeneración Plural en el sureste. Agradecemos mucho a Fernando Robles, que es el productor de este programa y el que realmente nos permite hacer este contacto con todos ustedes. Que tengan una muy, muy buena semana, que les vaya muy bien. Adiós.